después de un año, 8 meses, como se mencionaba, estamos nuevamente acá en Avenida Tierras, en esta hermosa casa de Dios, casa de oración para todos los pueblos. Y estoy muy contento porque mi querida hermana Sarita Sendasumente hizo una hermosa introducción a lo que vamos a compartir hoy día, porque ella nos compartió en un comienzo Hechos capítulo 2, versículo 46, donde compartían el pan por las casas, la iglesia, y mencionó la palabra acá, con alegría, con sencillez de corazón y alegría. Después nos compartió el Salmo 126, donde habla nuevamente de alegría, nos alegraremos. Y después, segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, queremos con alegría. ¿Qué le parece? Y lo que vamos a compartir este día se llama la alegría. Oh, mira a su hermano y denle una sonrisa, ¿eh? Es una sonrisa imaginaria. O con los ojos, cambio de luz. Ver que somos una comunidad alegre. La alegría. Hoy quisiera compartir con ustedes una breve reflexión justamente sobre las claves para la alegría. Y quizás en este tiempo de pandemia, quizás han habido tantas emociones, ¿cierto? Tantas situaciones, quizás lo que menos se ha nombrado ha sido la alegría. Se ha hablado de incertidumbre, se ha hablado de estrés, se ha hablado de problemas, de angustia, etc. Pero quiero que vayamos inmediatamente a la palabra de Dios para que podamos tener un referente frente a esto que es tan importante en la vida del ser humano, en especial en la vida de la iglesia. Porque no nos olvidemos nunca, hermanos, que la iglesia tiene que ser el gran referente en medio de esta sociedad. Y cada uno de nosotros somos iglesia. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos un referente en medio de esta sociedad. En el medio del lugar donde usted esté, usted es un referente. Somos sal de esta tierra, luz del mundo, y la gente nos ve, aunque usted no lo crea, la gente está preocupada y está pendiente de usted. ¿Es así o no es así? ¿Cierto? Yo creo que más de alguno lo ha experimentado en su trabajo, en su barrio, y están atentos a lo que usted o yo podamos decir, podamos comentar, podamos actuar o movernos en alguna situación. Entonces, vamos a ver cómo podemos tener estas claves para la alegría. Hay una canción que se llama Alegría, no, alegría. Hay tantas canciones que nos llevan a eso, pero veamos cómo podemos ser realmente alegres. Lo invito a que pueda abrir su Biblia en la carta a los Filipenses, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 6. Esperamos también que en la casa, la gente que nos está viendo a través de esta transmisión también pueda estar con expectativa, puedan estar realmente creyendo que esta palabra pueda ser de ánimo, de exhortación, de fuerza para la vida de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo le escribe a los Filipenses, capítulo 1, diciendo las siguientes palabras, del versículo 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó
Jesucristo. Amén. Nosotros podemos hacer, yo creo que lo tenemos bastante claro, el diagnóstico que podemos tener de nuestra sociedad hoy en día. Y la sociedad actual, en su esencia, no es tan lejana a la sociedad en la cual vivió el apóstol Pablo, los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo. Una sociedad estresada, una sociedad afligida, una sociedad que busca ser feliz, pero muchas veces busca esta felicidad basada en las circunstancias, en obtener quizás medios, recursos, bienes materiales, en lograr fama, en lograr éxito, reconocimiento social. De alguna manera, la sociedad hoy en día se mueve en eso también. También tenemos que la sociedad, de alguna manera, es una sociedad y el ser humano en general es olvidadizo. Acuérdese, y a modo de ejemplo bien cortito, los 10 leprosos que le gritaron al Señor que los sanara, y yendo de camino fueron sanados, pero de los 10 solamente uno regresó. El resto se olvidó de quién los había sanado. De aquel hombre que el Señor lo sanó en la mañana y ya por la tarde andaba nuevamente en el templo revoloteando, y el mismo Señor lo reprendió y le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? No sea que venga una enfermedad peor. Entonces el ser humano se olvida de las cosas. También es un problema la ingratitud, la apatía. Y el mundo también le cuesta creer que Dios puede cambiar la situación del ser humano. De alguna manera podemos ver un breve diagnóstico de la sociedad, del mundo, del ser humano. ¿Y por qué es importante? Porque siempre tenemos que tener presente que nosotros somos parte de esa sociedad, somos parte de ese mundo, somos parte de esa historia. Y en ese contexto y en esa realidad de sociedad, Pablo también vivió. Pablo también estuvo en una situación similar. Y más aún, Pablo le escribe a los filipenses estando encarcelado. Esta epístola a los filipenses, Pablo le escribe desde Roma estando encarcelado. Y sabemos que la vida de Pablo... ¿Se nos cambia? ¿Estamos bien? Ya. La vida de Pablo también tiene cosas bastante interesantes. Y vemos aquí que Pablo, estando encarcelado, escribe esta epístola. Y las características de esta epístola, según los estudiosos, es que Pablo es una de las epístolas más alegres que escribe. Es una de las epístolas donde menciona en reiteradas oportunidades la palabra alegría, la palabra gozo, regocijaos. Y siendo que Pablo estaba encarcelado. Pablo tenía a un soldado romano que lo vigilaba las 24 horas del día. En esa situación de privado de libertad y de todo derecho, Pablo escribe esta hermosa epístola a los filipenses. En esta epístola Pablo lanza versículos que hasta el día de hoy resuenan en nuestras vidas y muchas veces lo utilizamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia. Entonces uno se puede hacer la pregunta, ¿cómo una persona estando en esas circunstancias puede expresar tales palabras? Pablo también motiva a través de esta carta a los filipenses a la gratitud. Pablo anima a ser humildes. Pablo también menciona que deben estar alegres, que deben regocijarse. Entonces,
vemos este ejemplo de Pablo que lo quiere transmitir a sus hermanos para que ellos también puedan tomar y lograr este camino de la alegría, de la felicidad, del gozo en el Señor. El ser humano, queridos hermanos, hermanas, y los que nos escuchan a través de esta transmisión, busca esto, busca ser feliz, y es totalmente válido buscar ser feliz. Y vemos que la alegría y la felicidad es algo que Dios también lo quiere para nuestras vidas. Dios quiere que nosotros seamos felices. Dios quiere que nosotros logremos esa alegría. Por eso es importante que usted y yo, y ahora la alegría no significa que tengamos que estar todo el día a puras carcajadas, ¿cierto? No significa que tengamos que estar todo el día con la talla a flor de labio. La alegría es una actitud del corazón. La alegría, fíjese que leyendo algunas cosas se mencionaba que Chile, en el ranking de felicidad que hace algunas organizaciones internacionales, bajó del ranking 26 al 39. Es decir, nuestro país está dejando de ser feliz. Gracias, hermano Roberto. Estamos siendo menos felices. Y dentro de los indicadores que buscan para hacer estas mediciones y estos rankings de felicidad, hablan del sistema educativo, de la salud, de la economía, del estándar de vida, de los derechos, todas esas cosas. Pero es importante que podamos entender que la alegría, la felicidad, tiene un trasfondo espiritual. Y eso obviamente es un indicador que difícilmente lo van a estar considerando en este tipo de mediciones. Entonces, Dios quiere que usted y yo seamos felices, que podamos tener alegría en nuestra vida. Y lo veíamos, tal como les mencionaba hace un momento, los versículos que nos compartía nuestra hermana Sarita en Libro de los Hechos, en Salmo, en la carta a los Corintios, se menciona la palabra alegría, porque es fundamental en la vida del cristiano que pueda estar este elemento, la alegría. Porque de otra forma, ¿cómo podemos reflejar el carácter de Cristo? Y curioso, ¿eh? Hay un versículo, ¿cierto?, explícito, donde dice, y Jesús lloró. Gracias, pastor. El más cortito. Pero dice explícitamente, Jesús lloró. Pero no hay ninguno que diga, Jesús rió. Entonces me decían, pero el Señor no rió, hermano Eduardo. El Señor no andaba riéndose por todos lados, no era alegre. Y me decían, uno lo ve en las películas, ¿sabes? Franco Sefirelli, la de Mel Gibson, siempre en Jesús como medio serio, así como introvertido. Y no, yo creo que el Señor Jesús también tuvo sus momentos de alegría, sus momentos de sonrisa, porque es de lógica. Si Él, cuando llamó a los niños, vengan los niños a mí, cuando usted llama a los niños, y porque los ama y todo, lo mismo, ahora nuestra hermana Vivi, nuestra pastora, llamó a los niños, ¿le vieron la cara a la hermana Vivi? No se la pudieron ver, ¿verdad? Que estaban con mascarilla. Sí, pucha. Pero estoy seguro que ella se sonrió, ¿cierto? Porque eso produce alegría. Entonces nuestro Señor Jesucristo también tiene que haber tenido momentos de sonrisa, de alegría, porque es parte de esta vida. Y recuerde que nosotros, el apóstol Juan dice, el que dice ser como Jesús debe andar como Él anduvo. Y nosotros debemos tener esa actitud en nuestra vida de alegría. Dicho esto, veamos qué es importante para que nosotros podamos ser personas alegres. Primero, y que lo menciona Pablo en esta epístola a los filipenses, y comienza dando gracias. Entonces, una primera clave que quisiera compartir con ustedes para que seamos alegres en esta vida es ser
agradecidos, tener gratitud en nuestros corazones. Hermanos, ¿sabe que hay gente en esta pandemia que lo ha recibido todo? Todos los IFE, todos los 10%, todo, y andan amargados. ¿Se da cuenta? Entonces eso nos da cuenta de que el dinero no hace la felicidad. Es importante, sí, es importante, pero hay algo ahí que no produce la felicidad, algo está faltando. Entonces, Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre, siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo era un hombre agradecido. Agradecido. Él mismo lo decía, yo como abortivo, como el último, Señor tuvo misericordia de mí. Y en todo su relato donde él compartía su conversión, él hacía mención de esto porque era un hombre agradecido de lo que Dios había hecho en su vida. Y nosotros también debemos ser agradecidos. El autor de Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Hemos recibido algo tremendo en nuestras vidas? ¿Sí o no? Claro que sí. Hemos recibido la salvación. Hemos recibido el reino de Dios. El Señor Jesucristo, sus primeras palabras cuando comenzó su ministerio dijo, arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. Él era el reino de Dios. Él se había acercado al hombre. Dios encarnado se había acercado al hombre. Había tenido misericordia de la condición de la humanidad y se acercó para dar vida y vida en abundancia. Y ese mismo Jesucristo, el de ayer, el de hoy, el de siempre, ha venido a nuestras vidas. Por lo tanto, debemos ser agradecidos. Y si usted es agradecido, tenga por cierto que usted va a ser una persona alegre. Fíjese lo que decía el salmista, Salmo 100, y creo que también hay una canción de esto. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Segunda vez, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ese es nuestro Dios. Por lo tanto debemos ser agradecidos por lo que tenemos y por lo que no tenemos tampoco, porque Dios sabrá por qué no lo tenemos. Muchas veces queremos tener muchas cosas y no llegan. Gracias, Señor. ¿Ya? Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el nombre del Señor. Ser agradecido. Esa es una primera clave, queridos hermanos, y para los que nos escuchan en televisión. Ser agradecido, ¿ya? Es importante, porque eso nos va a dar en nuestro corazón un corazón sensible, un corazón humilde, y se va a dar cuenta que está todo ligado. Entonces, primera clave para ser alegres, ser agradecidos. Segunda clave importante para ser feliz, tener esta alegría, el servicio, servir. Jesucristo mismo nos dio ese ejemplo de servicio. ¿Y cuál fue su mayor servicio? Él lo declaró abiertamente cuando estuvo con los apóstoles en la Santa Cena. Y les declaró, yo no he venido a ser servido, he venido a servir. Y le lavó los pies, ¿cierto? Y Pedro ahí como haciéndose siempre él como queriendo destacar. No, pero ¿cómo, Señor? ¿Tú vas a hacer eso a mí? Entonces fue claro el Señor. Si tú no eres partícipe de esto, no tienes parte conmigo. Porque el Señor quería dar un ejemplo de servicio, de servir al prójimo. Y su servicio fue tal que su último y gran servicio fue el de la muerte misma. Porque él sabía que venía a eso.
Él sabía que tenía ese propósito. Él vino a la tierra a servir con su propia vida para que la humanidad fuese salva. Voy a leer la traducción de hebreo, en la traducción al lenguaje actual, que encontré bastante interesante. Dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien nos hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. El servicio siempre significa un sacrificio. Siempre cuando yo deseo servir en la casa de Dios, servir al prójimo, servir a un hermano, significa un sacrificio. Y quizás muchas veces ese sacrificio es doloroso, nos va a costar. Pero tenga por cierto que después de que usted haya ejercido ese servicio, hay alegría en su vida. Viene como respuesta, como resultado, gozo, alegría, felicidad. ¿Es así o no es así? Cuando usted ha servido en la casa de Dios, cuando usted ha ayudado, ha servido en alguna actividad, cuando usted ha colaborado con algún vecino, con algún amigo, quizás muchas veces ha tenido que hacer cosas extraordinarias. Ha tenido que a lo mejor invertir para ir a buscarlo, pagar un colectivo, pagar un taxi, comprar algo, regalar una Biblia. Ha tenido que invertir, hacer un sacrificio de tiempo, de recursos. Pero después de eso, usted tiene como recompensa esa alegría, ese gozo en el corazón de que gracias, Señor, por lo que pude hacer. Gracias, Señor, porque pude atender esa necesidad. Por eso es importante dar, no con tristeza, como leíamos recién en lo que compartía nuestra hermana Sara, no con tristeza, sino con alegría en el corazón. Así que es importante entonces, como segunda clave, servir a nuestro prójimo, servir en la iglesia, servir a Dios con alegría. Tal como leíamos en el Salmo 100, ¿se fija cómo están relacionadas las cosas? Voy a leerlo de nuevo, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Están totalmente ligadas, dependen una de la otra. Y tercera clave, podríamos hablar varias claves, o varios tips, podríamos decir, pero solamente quiero quedar con tres. Y la tercera es humildad. Humildad. Y aquí quizás Pablo es el más idóneo para poder escribir esta carta a los filipenses, porque él muchas veces presentó sus cartas, su currículum, pero él entendió que nada de eso valía delante del Señor. Él en sus defensas muchas veces decía: yo siendo judío, fariseo de fariseo, con nacionalidad romana, enseñado a los pies de Gamaliel, nada de eso doy por valedero, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que Dios hizo con Pablo y lo que muchas veces tiene que hacer el Señor con nosotros, queridos hermanos, hermanas, los que nos escuchan, los que nos ven, es que el Señor trabaje con nuestro ego. Con nuestro ego. Porque el ego nos impide ser humildes. Y Pablo, podríamos decir que Pablo no fue botado del caballo cuando iba camino a Damasco, sino que el Señor lo botó de su ego. Porque Pablo se pavoneaba, Pablo se exaltaba cuando perseguía a los cristianos
Y dice que cuando mataron a Esteban, le pusieron las ropas a sus pies y él quizás se sentía como el más grande en ese momento. Su ego lo tenía cegado. Pero él entendió, cuando Cristo se le apareció en su vida, que nada de eso le servía para servir al Señor, sino que la humildad es la base para que podamos servir al Señor. La humildad es la base para que seamos gente agradecida. La humildad es la base para que seamos gente alegre. Habacuc, profeta, decía en el capítulo 3, 18, con todo yo me alegré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cuando nosotros logramos reconocer quién es Dios para nuestras vidas, sin duda que la alegría va a estar en nuestro corazón. Eclesiastés, después de todo lo que hace, dice, y este es el fin de todo, este es el fin del hombre, después de haberlo conocido todo, haberlo estudiado todo, después de saberlo todo, este es el fin del hombre, que el hombre tema a Dios y guarde sus mandamientos. Ese es el fin del hombre. Y ahí es importante la humildad. Y Pablo lo entendió muy bien. Pablo ya no entraba en discusiones. Yo siempre recuerdo, hermanos, en Santiago, cuando a veces pasaba por el Paseo Ahumada y veía, yo en ese tiempo estaba recién comenzando en los caminos del Señor, y me llamaba mucho la atención justamente eso, porque de repente en el Paseo Ahumada se juntaban personas a discutir de la Escritura, y muchos de ellos eran incluso pastores, eran cristianos, evangélicos, o de otras iglesias también, y discutían, y decía, no lograba entender por qué ocurría eso, porque yo siendo tan jovencito en las cosas del Señor, yo podía entender de que el Señor no es un Dios que venga a discutir cosas. Y Pablo dice a los Filipenses, nuevamente, capítulo 1, versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, en esto me alegro, y me gozaré aún más, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y termina diciendo en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya a Pablo no le interesaba esta discusión, esta chimuchina de, dime qué te diré. No, porque él entendía que la obra era del Señor. La obra es del Señor. Y nosotros lo que debemos hacer es llevar adelante con alegría el mensaje de Jesucristo. Con alegría de corazón, sabiendo que Él es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Por eso Pablo les dice nuevamente a los filipenses, cuando va terminando esta primera parte en el saludo, dice, estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin, hasta el día de Jesucristo. Nosotros estamos en un camino de perfección, queridos hermanos, hermanas. Estamos en un camino de que el Señor pueda formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y parte de ese carácter es la alegría. Parte de ese carácter es tener un corazón alegre para amar a nuestro prójimo, para servir al prójimo, para que realmente la humildad pueda ser parte de nuestra vida y de esa forma poder servir mejor al Señor. Así que la invitación en esta tarde, seamos agradecidos, seamos serviciales, seamos humildes, porque de esa manera Cristo se glorifica en nuestras vidas. Diga al débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Que esa pueda ser nuestra consigna personal. No para que andemos vociferando por las calles, para que la gente nos vea o nos escuche. No, es para que cada uno en nuestro interior, en lo secreto, podamos expresarle esto a nuestro Dios. Y Dios, que ve en lo secreto, Él a su tiempo te va a recompensar en público si es necesario. Pero es importante que nosotros podamos caminar por esa senda, la senda de la gratitud, la senda de la humildad, la senda del servicio. Y para terminar, para que se alegre, ¿se quiere ir contenta, hermana Luz? ¿Se quiere, hermana Lucila, se quiere ir contenta? A mí me da alegría, con nuestro hermano David, veíamos de atrásito a nuestra hermana Lucila, alabando a nuestro Dios. Y ella sí que tiene peripecias que contar, por hermano, ¿cierto? ¿Cuánta aventura nos ha vivido nuestra querida hermana? ¿Ya? Accidentes, hospitalizaciones, tanta cosa, y ahí está alabando al Señor con alegría y sencillez de corazón. Y la vemos guapa, y la vemos joven. ¿Sabe por qué? Aquí nuestra hermana también anda mejor que muchos de nosotros. ¿Y sabe por qué, hermano? Yo le voy a dar el secreto para terminar. Proverbios 15:13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Y después en Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre, nuevamente, constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y aquí tenemos dos ejemplos de nuestras hermanas mayores, que son de corazón alegre, son guapas y están sanitas, gracias al Señor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay alegría en sus corazones. Así que, hermanos, amados, hermanas, alegrémonos. Si usted quiere ser alegre, caminar por esta vida con un corazón alegre, sea sencillo, sea humilde, sea servicial, sea agradecido. Amén. Amén. Oremos a nuestro Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque una vez más tú nos enseñas, Señor, lo que es bueno para nuestras vidas. Somos tus hijos, Señor, y tú como buen Padre nos corriges, nos enseñas, nos muestras el camino que debemos seguir. Queremos ser gente agradecida, Señor. Queremos ser gente servicial. Queremos ser gente humilde. Porque sabemos que de esta manera, Señor, estará en nosotros esa alegría que solamente tú puedes poner. Por eso tú nos dices: por nada estén preocupados, por nada, sino que presentemos todas nuestras necesidades con toda oración y toda gratitud, con toda acción de gracia. Señor, te damos gracias en este día por estar reunidos nuevamente presencialmente en esta casa. Gracias por tantas personas que se unen a través de la transmisión. Gracias por nuestras hermanas mayores que están acá presentes, que nos dan ejemplo de alegría, de vigorosidad, de salud, Dios mío. Muchas gracias. Enséñanos cada día a caminar contigo y seguir tu ejemplo, amado Jesús. Gracias te damos, Señor. Guárdanos en tu palabra y en tu amor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y ya sabe, alégrese, una sonrisa. Dios le ama.